Ya estamos en contacto con Raúl Montenegro. ¿Cómo te va, Raúl? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto realmente. Bueno, aquí con alguna dificultad para comunicarnos contigo, pero ya estamos comunicados, así que para nosotros es una alegría. Ya te hemos presentado Premio Nobel Alternativo, en fin. Vos diste hace muy pocos días una conferencia que yo traté de entrar, hablabas en inglés. Y bueno, como yo no lo sigo bien el inglés, entonces dije, bueno, va a ser mucho mejor, además para que todos nuestros oyentes puedan enterarse de qué trata o de qué trató y cuáles fueron las preguntas principales de esta conferencia que diste a nivel internacional: coronavirus, crisis ambiental y guerras, las tres pandemias. ¿Qué nos puedes decir, Raúl? Bueno, básicamente era romper un poco esa tendencia que tenemos a veces a considerar temas separados, cuando en realidad están muy conectados. Así que básicamente se hablaba de las tres pandemias: por un lado la viral, por el virus, el SARS-CoV-2, que está produciendo esta letal enfermedad que es la COVID-19. Por el otro lado, todo lo que es la pandemia ambiental, la crisis ambiental, y finalmente las guerras y todos los mecanismos de violencia, no solamente las guerras convencionales, sino los mecanismos de violencia con los cuales se trata de silenciar a quienes tratan de visibilizar lo que está pasando. Y fue un poco conectar todo esto y mostrar sobre todo que en el caso particular de este virus que estamos nosotros sufriendo, que es un virus de origen perfectamente natural, que no tuvo que ver ningún laboratorio ni fabricación externa. En realidad es una llamada de atención porque está conectado también con la biodiversidad, porque la biodiversidad es justamente uno de los problemas ambientales más serios, pero que no se alcanzan realmente a visualizar, un poco tapados por todo lo que es el cambio climático global, ¿no? Claro. Entonces era un poco marcar las interacciones entre estos y mostrar sobre todo que esto que pasa como pandemia, en realidad está íntimamente conectado con todo lo que es la biodiversidad, porque de hecho los virus son parte de esa biodiversidad, ¿no? Claro, efectivamente. Te quiero decir que Agustín Saiz dice que te dice mandales un abrazo a vos, y porque después lo vamos a tener a Pablo Lada, mandales un abrazo grande de todo el movimiento antinuclear de Zárate. Vos lo conocés bien, a Agustín Saiz. Sí, más vale, gran amigo, hasta luchador de muchos años. Bien, bueno, no me podía olvidar, porque después me pidieron además este link, porque seguramente van a tratar de que esto también salga allí en un programa de radio que tienen ellos en la zona de Zárate, Campana. Raúl, ¿por qué pensás que se le da más importancia al tema del calentamiento global, el cambio climático, que efectivamente tiene una importancia fundamental, y muchas veces pasa como inadvertido el tema de la biodiversidad, es decir, como que hubiera una ignorancia por parte del ser humano acerca de la existencia de formas de vida a las cuales no respetamos, ni las entendemos, ni nos vinculamos, pero biológicamente sí estamos vinculados? ¿Cómo es eso? Es muy interesante la pregunta, porque justamente lo que vemos hoy en día es que es como un protagonista, y es bastante simple. Primero porque el cambio climático global es como más fácil de percibir, o sea, llueve mucho, o hay sequías, o hace calor excesivo. Es decir, es como lo podemos percibir directamente. Claro. Y además en sistemas capitalistas es muy fácil de entender, porque no están involucrados muchas variables, son los gases de invernadero. Y de hecho hasta la sociedad capitalista inventó un mecanismo para, llamémosle, coexistir con el cambio climático, con los famosos bonos. ¿Ustedes recuerdan en donde de pronto un país podía comprar bonos verdes de otro país que emitía menos, y así poder seguir emitiendo? O sea, yo creo que sin dejar de lado que
junto con el cambio global de biodiversidad, son los peores problemas que enfrenta hoy la humanidad, pero digo, se ajustaba mucho más a la práctica del capitalismo. La biodiversidad es más difícil, más inacible, porque en realidad son miles de especies que en cada lugar son distintos, y en donde parte de esa biodiversidad ni siquiera se ve, y en muchos casos parte de esa biodiversidad el mismo ser humano la ha querido erradicar, ya sea para colocar cultivos, o ya sea porque había especies que lo podían afectar. Entonces, esto ha generado una situación muy curiosa como esta, en donde hasta yo diría que permanentemente estamos tratando de mostrar la importancia que tiene la biodiversidad, y básicamente no se entiende porque no se ve tan claro, porque como la mayor parte de las personas viven en ciudades, en donde la biodiversidad se ha reducido mucho más, entonces esto termina dándole una especie de golpe en la nuca, una especie de golpe cultural, porque claro, no se entiende. Imaginemos que en un bosque de coco y de molle, que son los típicos bosques de nuestras zonas serranas en Córdoba, cuando hablamos de biodiversidad no hablamos de árboles, arbustos, hierbas, sino de los miles de especies que hay adentro, que va desde virus, bacterias, hongos, hasta de pronto grandes vertebrados, insectos o arañas, por decir ejemplo, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que pasa, a punto tal que en Argentina nunca hubo un proyecto, o por lo menos no ha habido en forma gubernamental explícita, ¿no?, un proyecto para saber cuál es la biodiversidad que todavía tiene Argentina, subrayo la palabra todavía, y mucho menos un mapa de biodiversidad. Hablamos de bosques, hablamos de glaciares, hablamos de humedales, pero no hablamos de biodiversidad, ¿no? Mágico, porque cuando pasan cosas como las que pasaron en Córdoba, como los incendios, por los cuales lo denunciamos penalmente al gobernador con Schiaretti, solamente en el Valle de Punilla, por ejemplo, se quemaron 55.000 hectáreas, y es ni más ni menos el lugar donde se fabrica el agua para una parte importante de la provincia, y desconocemos cuál es la biodiversidad que había antes y cuál es la biodiversidad que quedó. Es decir, esta ignorancia hasta yo diría que es muy conveniente para las corporaciones y para los gobiernos, porque lo que desaparece no hay registro, es decir, no sabemos lo que ha desaparecido. Entonces yo creo de que es muy conveniente, incluso para un sistema capitalista, de la misma forma que el cambio climático global es más fácil de entender, en el caso de la biodiversidad global es mucho mejor ignorarla. Así de simple. Y este tema siendo tan importante para la vida, porque yo creo que en alguna oportunidad en la cabeza de los seres humanos ha surgido la idea de que nosotros fuimos seres especiales, creados de la nada, con un poco de barro, y que a partir de ese momento teníamos como un mandato que podíamos excluir todo lo que nos molestara, que podíamos hacer y deshacer a nuestro antojo sin ningún tipo de limitación, y que por tanto estábamos justamente para disfrutar solitos del planeta, sin observar que somos el fruto de algo infinitamente más complejo. Esto, ¿cómo puede insertarse en el sistema educativo? Y te la complemento con esto. ¿Cómo es que las universidades no pueden financiar un estudio de biodiversidad para transmitirle al conjunto de la sociedad de qué se trata esta riqueza particular que vos estás señalando y que hace no a la riqueza en sentido monetario, sino a la riqueza de vida, ¿no? Sí, fíjate que es también un planteo muy interesante, ¿no? Volviendo a marcar esto, de que en realidad, para que esto no se vea como una cosa romántica de proteger mariposas o flores, sino de que es una cuestión de supervivencia, esta biodiversidad de la que estamos hablando, y son miles de especies, de las cuales la mayor parte no conocemos, que garantiza que tengamos agua, garantiza de que se fabriquen suelos y garantiza incluso nuestra resistencia a cambios ambientales, a otros cambios ambientales muy fuertes. Yo creo que hay una responsabilidad muy grande en esta ausencia
no solamente en los gobiernos, donde de pronto es más fácil entenderlo. En el caso de Córdoba, con la muy limitada capacidad que tiene de un propio gobernador como Juan Schiaretti para entender lo que es ambientalmente una provincia, se imaginan que lograr que el gobernador entienda lo que es biodiversidad es un esfuerzo enorme. Decía que más allá de los gobiernos, que es fácil entenderlo, creo que también hay una responsabilidad de las universidades, y hago también una crítica para mis propios colegas, ¿no? Yo creo que no se gastó el suficiente esfuerzo y convicción para mostrar de que un país que no mantenga superficies, volúmenes importantes de biodiversidad, es un país que termina enfrentando crisis enormes, ¿no? Y Argentina estaba, en este momento, de hecho, está pagando, como lo ha pagado Córdoba en las últimas inundaciones, está pagando precios muy, muy caros por esto de que no haya estado en la agenda de las universidades, la agenda de los propios gobiernos, el tema de biodiversidad. Nosotros, un poco hartos de toda esta situación, estamos formalizando presentaciones justamente para que esto cambie, o sea que a nivel nacional exista realmente un programa de evaluación. Necesitamos sí o sí una ley de presupuestos mínimos sobre biodiversidad, ni que hablar, pero también es necesario que cada provincia haga su propia evaluación y haga su propio mapa, ¿no? Porque fíjate vos que se calcula que a nivel global nosotros tenemos clasificado un poco menos de 2 millones de especies vivas, desde virus hasta corzuelas y ballenas. Pero la verdad es que existen, se calcula, entre 8,5 millones, 9 millones de especies. O sea de que no ha habido solamente un descuido por parte de gobierno, universidades, sino que también a nivel global la misma Convención de Biodiversidad tiene mucha menos rating, menos prensa que la Convención de Cambio Climático. O sea, todos estamos pendientes de lo que pasa con el clima y el cambio climático, pero no pasa lo mismo con biodiversidad. Entonces, frente a este vacío, lo que estamos haciendo es presionar para que nos demos cuenta que los precios que se pueden pagar son muy caros, porque de hecho las pandemias, pensemos que en los últimos 2.500 años hubo 72 pandemias, algunas de ellas, como la más llamada fiebre española, mató más de 100 millones de personas. Son parte de la biodiversidad y parte de las interacciones de la biodiversidad, en este caso entre seres humanos y virus, o seres humanos y bacterias, ¿no? Entonces, me parece que es un tema que es tan peligroso no considerarlo, que no deja de sorprender. Yo personalmente sigo sorprendido, pese al tiempo que venimos peleando por esto, sigo sorprendido por la escasez de importancia que se le asigna a algo tan absolutamente fundamental, ¿no? Claro. Sí, da la impresión de que no se observa que también nosotros podemos ser una especie en extinción, es decir, que la guerra que le declaramos a las otras especies también se nos puede volver en contra, ¿no? Da la impresión de que ignoramos que eso pudiera ocurrir. ¿Sentís que en los chicos están haciendo una cultura distinta? Yo diría que en parte, porque lo que a veces yo percibo es que hay como una especie de verdismo, ¿no? En donde de pronto pareciera que todo el tema ambiental se resuelve haciendo reciclaje de tapitas de polipropileno. Y me parece que también es algo que tenemos que revisitar, es decir, creo que lo más importante tal vez no es tanto entender o la cadena alimentaria o de pronto ver esas tapitas, que por en última instancia cuando se reciclan las tapitas de polipropileno le estamos mejorando o manteniendo el negocio a las grandes corporaciones de gaseosas que siguen produciendo materiales descartables. Decía, creo que lo que más importante en esto es llegar a entender cómo funciona el lugar donde vivimos, es decir, no hace falta saber todos los nombres de todas las especies que hay en un ecosistema natural, sino saber cómo funciona, cómo dependemos y cómo lo podemos cuidar. Pensemos que
gobernadores como Juan Schiaretti. Yo insisto mucho sobre él porque realmente para nosotros es un karma, ¿no? Es un verdadero destructor de ambientes. Por ejemplo, después que se queman, por ejemplo, 340.000 hectáreas, como pasó en Córdoba en el año 2020, la solución mágica que inventan estos funcionarios es, por ejemplo, un plan de reforestación en donde mandan semillas de Córdoba a biofábrica en Misiones para que armen plantines, después mandan por ruta esos plantines a Córdoba, la mayor parte se muere, y en una forma absolutamente desleal, ¿no? Se le hace creer a la sociedad que plantando árboles se restituye la biodiversidad. Y la única forma, y lo subrayo, para que la biodiversidad se pueda reconstruir, es que la reconstruya la propia biodiversidad que existe, no plantando los árboles de Schiaretti, por ejemplo. O sea, eso me parece que es una cosa que debería ser parte de nuestro sistema educativo, es decir, entender cómo funciona y a su vez cómo se logra que los sistemas que hemos destruido puedan recuperarse y que no es obviamente con estos planes que terminan siendo negocios, como en el caso, por ejemplo, de los planes de reforestación irrisorios de Schiaretti. Entonces, me parece que por ahí es importante tal vez revisitar la educación, para ver que es mucho más importante realmente conocer cómo funciona y cómo podemos ayudar a que funcione bien, y no solamente pintar de verde, porque creo que el pintar de verde es uno de los grandes problemas ambientales actuales. Se pintan de verde los gobiernos, se pintan de verde las empresas, y hasta a veces se pinta de verde la educación. Interesante. Te llevo a una escala más global, porque supongo que también te deben haber preguntado. En Estados Unidos, que al día de hoy es, bueno, una de las 2 o 3 potencias más importantes del planeta, había un cambio de gobierno. La impresión que se tenía, porque hablo de impresión porque uno a ciencia cierta no lo sabe, es que había de parte de Donald Trump había un cierto negacionismo sobre el cambio climático y todas estas cuestiones, y daría la impresión de que Joe Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos, tendría un mayor compromiso con el ambiente. ¿Vos sentís que esto es así, o que también el gobierno de los Estados Unidos se pinta de verde y finalmente esto es parte de un show por el poder, pero que en definitiva los comportamientos determinados por las grandes empresas van a seguir siendo los mismos? Bueno, lo que hay que tener en cuenta, es que Donald Trump en Estados Unidos o el Trump latino que tenemos nosotros, como es el caso de Jair Bolsonaro en Brasil, porque otro Trump a escala, son personajes que en realidad pasaron los límites de lo razonable. O sea, no solamente eran personas personalmente con muy pocos conocimientos, ignorantes, aunque muy hábiles para tener poder, o manejar Twitter, claro, pero muy poco conocimiento de cómo funcionan las cosas, y a su vez muy identificados con sectores elitistas, ¿no? De los sectores más ricos de la sociedad, aunque claro, se disfrazaran de popular, como el caso de Trump. Entonces, lo que pasa con ellos es que fueron mucho más allá de lo esperable, incluso en países capitalistas feroces como Estados Unidos. O sea, la Agencia Ambiental de Estados Unidos, la EPA, vivió sus peores épocas, se retrocedió tanto en la política ambiental externa como en la política ambiental interna. El daño que ha hecho Donald Trump en realidad es muy difícil de ver todavía, así que cualquier cambio en este caso era bueno, lo cual no quiere decir de que claro, quien ingrese sea una caperucita roja, ¿no? Bajo ningún punto de vista, creo que tenemos que estar muy atentos, pero lo real es que por lo menos los daños más graves que ha provocado Donald Trump, seguramente algunos de ellos van a poder ser corregidos. Y uno de los que a mí más me preocupa en términos global es que Donald Trump reinició la carrera por el armamento nuclear. Realmente era un personaje siniestro.
era una persona humanamente muy dañina, y no va a ser tan fácil desactivar todas las carreras armamentistas, desde armas pequeñas a armas grandes que inició, ¿no? De todas formas, insisto, creo que hay que estar muy alerta también con Biden, porque Estados Unidos sigue siendo un país que va a tratar de sobrevivir. Y de alguna forma lo que le está pasando a Estados Unidos es que, siendo el país más poderoso de la Tierra, en términos de armas, junto con Rusia, por ejemplo, y China, no quiero dejarla de lado, no hay que olvidarse que es un país que se dio cuenta de que no valía de nada un portaaviones o una ojiva nuclear contra un virus. Claro. Entonces, de pronto, un virus termina poniendo patas arriba a un país que además tenía uno de los peores sistemas sanitarios del mundo, ¿no? Entonces, me parece que hay que ver esto con gran precaución, pero volviendo a lo que vos decías, yo creo que el ser humano a largo plazo es una especie con muy pocas probabilidades de supervivencia, porque es tremendamente eficiente justamente eliminar los sistemas que logran mantenerlo. Es decir, nosotros somos los principales enemigos que tiene nuestra propia especie, como esto que veíamos recién de la biodiversidad, ¿no? Así que sí, me parece que tenemos que tener mucho cuidado, y por eso yo siempre tomo un poco de elemento de referencia. Por ejemplo, mi niña tiene 7 años, entonces más pequeña, ¿no? Y uno piensa en el mundo que le va a tocar gracias a personajes como Bolsonaro, los que estuvieron antes de Bolsonaro, los Trump, o en el caso de Córdoba, el propio Schiaretti, ¿no? Es decir, todos personajes de pronto ligados a Arcioni, que lo va seguramente a analizar Pablo Lada luego, sí, sí, donde todos estos personajes no entienden lo más mínimo cómo funciona profundamente un país y cómo funciona profundamente la gente, ¿no? O sea, cada vez los márgenes en la provisión de agua, en la provisión de suelo, en la estabilidad ambiental, cada vez se hacen más pequeños, y es acelerada esta crisis por justamente estos personajes, yo digo siniestros, ¿no? Pero además de siniestros, creo que son ignorantes, y eso es un pecado terrible para poder sobrevivir. Claro. Bueno, no tenemos muchos minutos más, nos quedan unos 3 minutitos, y te quería hacer varias preguntas, pero no puedo omitir hacerte un par de preguntas sintéticas, dado que me he ido un poco de la cuestión local, para preguntarte si sos optimista respecto de lo que está haciendo Europa en términos de reconversión energética, en términos de todas las tareas que tienen que ver con la posibilidad de llegar a una sociedad un poco más ecológica, y si sentís, te hago dos en una, que la China esta, que ha contaminado enormemente el mundo y que ha consumido cantidades fastuosas de carbón, etcétera, comienza un ciclo hacia una sociedad más sana, o pensás que efectivamente la suerte está echada en China y las cosas seguirán por este rumbo? Así que son dos preguntas en una para ahorrar minutos nada más. Veamos, en el caso, por ejemplo, de Europa o en el caso de China, son bloques, uno uninacional, el otro plurinacional, que básicamente buscan su propio beneficio. Desde ese punto de vista han hecho una cantidad de cosas que han podido mejorar en algunos aspectos. Yo no veo una imagen demasiado rosada ni de Europa ni de China, ¿no? Entonces creo que han hecho algunas cosas para mejorarse internamente. Pensemos que en el caso de Europa, desde el año 2009 han sido inteligentes, ¿no? Como los gobiernos de Argentina en ese sentido. Ellos tienen prohibido, por ejemplo, la pulverización aérea de plaguicidas. Acá se sigue utilizando aviones. O sea, quiero decir que ellos han logrado una serie de cosas internas. Pero el problema es que el bienestar de Europa se monta sobre el daño que hacen sus empresas en el resto del mundo. Claro. Las motosierras de los países escandinavos son de países escandinavos, o sea,
de pronto pueden hacer muy buen reciclaje. Suecia tiene valores de reciclaje tan altos que hasta tuvieron que traer para sus tóxicos incineradores basura de otros países escandinavos. Pero digo, han logrado cosas muy interesantes. El problema es que el daño sobre nuestros países, desde las pasteras, las megamineras, las corporaciones de todo tipo, siguen provocando daños inmensos. Pensemos en el caso de la minería en Argentina. Tenemos empresas que tienen su base, por ejemplo, en Suiza. Claro. Entonces, yo en ese sentido creo que han logrado cosas para sí mismos, pero distan mucho de ser lo que nosotros necesitaríamos. Y China es más o menos lo mismo. O sea, China es una amenaza, como lo es Europa, para los países que no saben hacerse respetar. Es así de simple. Y acá Argentina está a años luz de hacerse respetar por China. Pensemos que, de hecho, querían colocar un reactor nuclear Wallong-1 en la provincia de Río Negro, ¿no? Entonces, mientras nos hagamos respetar como país y los controlemos, enhorabuena. Si no, vamos a terminar financiando la pintura verde de Europa y la pintura verde de China. Bien, bueno, Raúl, por hoy te voy a agradecer, pero seguramente vamos a seguirla en cualquier otro momento, porque estos son temas, por un lado inabarcables y por otra parte inagotables, porque vamos a seguir lidiando con este problema, y todo lo que logremos para hacer conciencia va a ser bienvenido. Así que muchísimas gracias por tu participación y te mando un fuerte abrazo. No, gracias a ustedes. Un gran abrazo y bueno, saludos para Pablo Olada, que ya va a estar un rato con él. Así que tengan muy lindo resto del día. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Bueno, ustedes lo han escuchado, claridad enorme, e incorporando elementos que se tienen que incorporar a la cultura. Es decir, tenemos que empezar a saber que no somos los únicos que estamos en el planeta y que además estamos porque hay otros, y si hacemos desaparecer a alguno de esos otros, probablemente eso nos cueste a nosotros muy pero muy caro. No somos, podemos ser una especie para quedarnos miles y miles de años, y que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los nietos de nuestros nietos puedan vivir, y así sucesivamente, siempre y cuando planifiquemos un futuro de vida. Si la avaricia, si el egoísmo, si, en fin, todo esto que daña tanto a las comunidades se mantiene allí en el centro de la escena y sobrepone esos valores materialistas inmediatos, monetaristas, diría yo, inmediatos por sobre los valores de la vida, evidentemente lo que nos ha dicho el Premio Nobel alternativo Raúl Montenegro es que no se podría ser demasiado optimista sobre la perpetuación, por decirlo así, de la vida de la especie humana sobre el planeta. Pero si cambiamos el rumbo, en lugar de dirigirnos al precipicio, vamos hacia una tierra un poquito más firme, seguramente vamos a poder estar siglos, milenios, habitando este hermosísimo planeta que hasta aquí es el único que conocemos que da la posibilidad de que haya vida. Vamos a ir a la tanda de la radio y después seguimos aquí, nuestra segunda hora, donde vamos a estar hablando con Pablo Olada y también con Hernán Madero.